Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nancy Alvarado, egresada de la UAM Xochimilco. Mi participación en esta plática, bueno, quiero dar gracias por la oportunidad que se me está dando y mi participación va a ser con principales fármacos en el área de UCI. Voy a quitar mi cámara para que podamos ver bien la presentación y no se trabe, ¿ok? Listo. Entonces, quiero señalar que toda esta presentación es en base a los lineamientos de Recover, ¿ok? Mm, ok. ¿Qué es Recover? Bueno, la iniciativa es como un planteamiento que nace para poder tener establecidos protocolos para nuestros pacientes, perros, gatos, que caen en un paro cardiorrespiratorio. Se dieron cuenta de que los pacientes no tenían un protocolo y por lo tanto todos los veterinarios hacíamos pues lo que queríamos, ¿no? No aplicábamos el RCP como debe de ser y por lo tanto los pacientes no tenían tanto éxito en salir de este paro. Por lo tanto, sale Recover para reunir todas las pautas y decir, esto es lo que tenemos que hacer de esta forma para tener mayor éxito en el protocolo y sacar a los pacientes de este paro, ¿ok? Ahí viene el link, pueden entrar a su página, la verdad está bastante interesante y de todos modos, debemos de conocer al menos lo básico del algoritmo. El algoritmo se divide en dos. La primera parte es el manejo básico, que son compresiones y son también atender la vía respiratoria, ¿ok? Pero nosotros durante esta plática nos vamos a centrar en la parte 2 del algoritmo. ¿Qué es esta? Que es el manejo avanzado, ¿ok? El manejo avanzado ya nos permite tener un manejo con medicamentos, con un electrocardiograma. Esto es muy necesario, ¿ok? Es indispensable tener un electrocardiograma a la mano cuando hacemos un manejo avanzado. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo está funcionando el corazón para de esta forma determinar qué medicamentos vamos a aplicar. Si nos damos cuenta, aquí vienen diferentes patrones que podemos ver en el electrocardiograma y depende de cada uno, es el medicamento que se va a aplicar, ¿ok? En la primera parte vemos que podemos utilizar amiodarona, lidocaína, epinefrina, vasopresina, y en la segunda parte podemos ver que podemos utilizar epinefrina, atropina e incluso bicarbonato, ¿ok? Todo esto depende de qué patrón que se ve en el electrocardiograma, ¿ok? No podemos, o sí podemos, pero no debemos aplicar medicamentos sin estar seguros de qué patrón está llevando nuestro paciente, porque esto podría ser perjudicial, ¿ok? Entonces, todo lo que vamos a ver durante esta plática se va a derivar del lineamiento de Recover. Quiero hacer señalamiento de que obviamente en el área de UCI podemos tener muchos más medicamentos, claro que sí los podemos tener y debe de ser así. Sin embargo, no vamos a hablar de todos porque si no, no vamos a terminar. Estos van a ser solamente para el paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo es que debe de estar en nuestra área? Bueno, debe de tener todo lo necesario para atender a un paciente, pues que tiene bradipnea, que tiene problemas en el corazón, que tiene problemas de intoxicación, todo lo necesario para que esta área pueda darle la atención que se necesita. Pero nosotros debemos de contar también con un carrito de emergencias. Ajá, es este que vemos aquí. Este carro nos va a tener todo separado y a la mano para el momento en el que haya un paro, ¿ok? ¿Por qué es tan importante? Porque a veces tenemos los medicamentos regados, no, los médicos nuevos no saben en dónde están estos medicamentos y esto, recuerden que el paro cardiorrespiratorio es de atención inmediata. Si uno médico de nuestro equipo no está al pendiente de dónde están los diferentes medicamentos, puede ser perjudicial para nuestro paciente.
Por lo tanto, es necesario contar con un carrito o de preferencia contar con él para tener todo ordenado y que todo el equipo sepa en dónde van a estar los diferentes medicamentos, ¿ok? Es una sugerencia que la verdad les va a salvar la vida en el momento en el que se enfrenten a esta complicación. Creo que es muy importante que antes de saber con qué vamos a tratar el mal, sepamos qué es lo que estamos tratando. Y esto va a hacer la diferencia porque muchas veces solamente queremos aplicar medicamentos porque tenemos una idea vaga de qué es lo que puede estar ocurriendo, pero no tenemos idea de qué es lo que está ocurriendo realmente, ¿ok? Entonces, si nosotros sabemos la causa, vamos a saber el tratamiento. Entonces, tenemos que ver la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que me va a causar el paro que tengo que atender? ¿Ok? Una de las cosas es el corte en suministro de oxígeno y glucosa. Importante. Isquemia cerebral, acidosis láctica. Esta acidosis va a aparecer conforme pasa el tiempo durante el paro. No es que en cuanto cae el paciente hay acidosis. No. Recordemos que esto es por ciclos. Ajá. Y uno de esos ciclos va a ser que como ya no hay oxígeno, vamos a tener que producir alguna forma en la que se siga oxigenando las células y por lo tanto va a haber una acidosis, ¿ok? Aumento de los radicales libres y cortisol, hipotensión tisular y apoptosis celular, ¿ok? Entonces, en general y muy a grandes rasgos, sabemos qué es lo que está pasando en el organismo del paciente, ¿ok? Entonces, si yo ya conozco qué es lo que está pasando, ¿qué es lo que voy a administrar? Y aquí tienen la fuente. Es un estudio que se hizo en perros, ¿ok? Aquí tenemos otro esquema que a grandes rasgos nos dice qué es lo que está pasando durante el paro cardiorrespiratorio y por lo tanto vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Recuerden una cosa, el paro cardiorrespiratorio se atiende como por etapas, por decirlo de alguna forma. La primera justamente es el primer algoritmo de recover, que es el básico, ¿ok? Si yo logro sacar del paro a mi paciente con un manejo básico, está muy bien. No es necesario todo el tiempo que lleguemos a administrar adrenalina o que demos algún tipo de terapia más avanzada. A veces los pacientes simplemente salen despejándole las vías aéreas y haciendo 2 o 3 ciclos de RCP. Genial. Pero si no, tenemos que conocer estos algoritmos también para saber qué es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con el primer medicamento, que es también el que sugiere Recover, amiodarona. Este medicamento es un fármaco antiarrítmico de clase 3, indicado para tratar las arritmias ventriculares, ¿ok? También la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular no responsiva a desfibrilación. La desfibrilación, recuerden que es cuando utilizamos las paletitas, ¿ok? O primer tratamiento. Actúa sobre las células del miocardio y bloqueando los canales de potasio y prolongando el potencial de acción y el periodo refractario. Puede causar hipotensión severa. Ojo aquí, ¿ok? Y la dosis, pues, es de 2.5 a 5 miligramos por kilo intravenoso o intraóseo, ¿ok? Ojo con la hipotensión severa, ¿vale? Aquí tenemos un estudio que la verdad me llama mucho la atención, este, porque lo que nos dicen es que la miodarona suele tener ciertos efectos negativos a nivel cerebral. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que podríamos llegar a esperar si la usamos? Ajá. ¿Realmente tiene efectos o no? Bueno, se hizo un estudio en ratas de laboratorio utilizando 2 grupos y en estos se observó cómo es que reaccionaron después de administrar la miodarona. Ajá. Si había alguna complicación en la que las ratas pudieran ya no como pasar sus laberintos. Esto pensando en algún efecto tóxico a nivel cerebral. En cuanto a toda la evaluación que se hizo, se vio que la administración de la miodarona
no empeoró la función cognitiva, ¿ok? Sin embargo, hay que tener precaución al usarla, ¿ok? Podría ser que durante el uso de esta puede haber algún tipo de disfunción, pero es insignificante. Realmente las ratas utilizadas durante este estudio no mostraron alguna complejidad en seguir usando sus laberintos o en su función cognitiva en general. Entonces, podemos utilizarla de forma, pues, normal, ¿ok? En este otro estudio podemos ver que, bueno, en los perros compulsos resistentes a los choques, la miodarona puede ser recomendable. Sin embargo, se vio hipotensión y reacciones anafilácticas. Es por eso que hay que como basarnos en esta evidencia científica para saber si sí o no, ¿ok? Yo siento que el mayor efecto que podemos ver es la hipotensión. Ajá. No tanto la reacción anafiláctica o que llegue a tener un efecto como muy fuerte en cuanto en el cerebro, que tengamos algún efecto de pérdida de la conciencia cuando sacamos al paciente del paro, obviamente. ¿Ok? Entonces, en estas evidencias, lo que vemos es que el efecto mayor es la hipotensión, más no un efecto anafiláctico o cerebral. Tenemos otro medicamento que utilizamos para las taquicardias y es la lidocaína. Los efectos antiarrítmicos son el resultado de su capacidad para inhibir la entrada de sodio a través de los canales de la membrana celular del miocardio, lo que aumenta el periodo de recuperación después de la repolarización. Suprime las despolarizaciones espontáneas en los ventrículos. Y bueno, aquí tenemos ciertas dosis. La inicial es de 2 a 4 miligramos por kilo intravenoso y se realiza con monitoreo. Recuerden, importante tener un monitoreo de nuestro corazón, porque si no, no vamos a saber qué es lo que está pasando y solo vamos a estar administrando medicamentos suponiendo. Y en un paro cardiorrespiratorio avanzado no podemos suponer, porque podemos hacer más mal que bien. Después vamos a repetir estas dosis cada 5 a 10 minutos para una dosis total de 8 miligramos. Y si tenemos un resultado satisfactorio, podemos tener una infusión de lidocaína, siempre monitoreando qué tal va el patrón electrocardiograma, ¿ok? Siempre tenemos que monitorear esto para saber si retiro la dosis, perdón, la infusión o si la mantengo, ¿vale? Bueno, en un journal de emergencias veterinarias nos dicen que si bien la lidocaína es funcional, no debería de ser el primer medicamento que elijamos, ¿ok? De hecho, en artículo de esta revista, lo que nos dice es que de preferencia elijamos la amiodarona. No es que sea mejor una que otra, pero la verdad es de que tiene mejores efectos que la lidocaína. Pero si no contamos con este medicamento, no pasa nada. Podemos elegirlo y va a ser un buen efecto. ¿Ok? Recordemos, y a lo largo de la plática es lo que les voy a estar señalando mucho. Todo es criterio médico, ¿ok? Y también, pues, con lo que contamos, porque muchas veces podemos tener los fármacos más novedosos, pero a lo mejor en otras ocasiones vamos a tener lo más básico. Si no contamos con amiodarona, la lidocaína es una excelente opción, ¿ok? Corticosteroides. Estos no están marcados en el lineamiento de Recover porque seguramente la discusión que hay alrededor de ellos los deja todavía como en la nube, ¿ok? No es que sean malos, no es que sean buenos, pero incluso muchos médicos ya reconocidos en el manejo de emergencias lo ponen así. Esto es criterio médico, ¿ok? Hay mucha discusión alrededor de estos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría de la evidencia que tenemos no es en nuestros pacientes. Recordemos que como médicos veterinarios nos basamos mucho en los estudios que se hacen en humanos
y si en humanos funciona o no, los jalamos hacia nuestra área. Pero esto no significa que en perros o en gatos vayan a tener el mismo efecto. Inclusive, me atrevería a decir que el uso en gatos debería estar aún más restringido, porque ya sabemos que los gatos son otro mundo totalmente. Entonces, hay como mucha controversia alrededor de los glucocorticosteroides, de todo este mundo de medicamentos, porque no estamos teniendo mucha evidencia en medicina veterinaria. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Hay una estimulación de la gluconeogénesis, lipólisis, catabolismo proteico, mantenimiento de niveles de glucosa para el uso del cerebro, y es por este punto que la mayoría es que lo usa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la glucosa en el cerebro no va a ser bien administrada porque obviamente al no haber función del corazón, menos va a haber un mantenimiento de la glucosa en el cerebro. Por lo tanto, es que a veces los médicos se basan en esto para poder administrar los corticosteroides, pero no significa que sean buenos. Inclusive lo usan como antiinflamatorio. Pero inflamación, ¿de qué? Lo que estamos viendo es un cese de la circulación sanguínea. Entonces, no podemos solamente decir, ay, pues como no va a haber glucosa en el cerebro y el corticosteroide, una de sus funciones es como mantener esto, lo voy a administrar. Creo que es muy vago el criterio si lo utilizamos así o si lo utilizamos pensando en desinflamar algo. ¿Qué? Esa es la pregunta. Regulación de la tensión arterial, ojo aquí. Aquí a lo mejor podría ser, ¿por qué? Porque ya vimos que en el paro va a haber una desregulación en la presión arterial. Ajá. Se puede, hay vasoconstricción o hay una hipotensión severa. Entonces, podría ser, pero la verdad tampoco creo que sea un punto en el que podamos basarnos para decir si hay que utilizar corticosteroides en el paro cardiorrespiratorio. Y la disminución de producción de líquido cefalorraquídeo, bueno. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de los corticosteroides? Antiinflamatorios, como ya lo dijimos, inmunosupresores, disminución de la actividad y proliferación de linfocitos T. Y bueno, la que menos importaría en este momento sería una reducción de edema peritumoral. Ok, como antiinflamatorio podría ser. Sin embargo, creo que no deberíamos de basarnos en ese punto, pues lo que estamos tratando de hacer durante una maniobra de RCP no es desinflamar, es recuperar la circulación, ¿ok? Hay que recordar que la diferencia entre el paro cardiorrespiratorio de los humanos y la de nuestros pacientes es que en humanos caen primero en una parada cardíaca y en animales caen primero en una parada respiratoria. Entonces, dentro de toda esta información, no veo el uso antiinflamatorio. La verdad es que no creo que sea pues atractivo el hecho de utilizar corticosteroides durante el paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Inclusive podría ser contraproducente y vamos a ver más información. En este estudio se hizo se basaron en un traumatismo cranoencefálico. Ojo, obviamente no es lo mismo que un paro, pero tratando de hacer como una analogía, lo vamos a utilizar. ¿Qué es lo que se vio? Bueno, los corticosteroides no mostraron un efecto beneficioso, ¿ok? En un traumatismo craneoencefálico, pensando en una inflamación cerebral, no mostraron un efecto positivo, inclusive tuvieron un aumento de la mortalidad, ¿ok? Entonces, estos, utilizando toda esta información, pasándola a nuestros pacientes, no habría como una evidencia que justifique su uso, ¿ok? Sabemos que es diferente la fisiopatología de un traumatismo a la de un paro. Sin embargo, al pensar que el cerebro va a sufrir durante el paro y pensando en ayudar durante todo este proceso, creo que basados en evidencia científica, no hay un
punto positivo por el cual podríamos decir sí hay que usarlo. Hay algo que me llama mucho la atención, que muchas veces decimos como médicos, pero a mí me ha funcionado. Yo lo he hecho y me funcionó. Ok, pensando en este tipo de argumentos, podríamos decir que los corticosteroides se podrían usar después del paro, cuando el paciente ya está más estable, no durante las maniobras. ¿Por qué? Porque saliendo del paro vamos a tener ya una respuesta fisiológica más estable, y podemos monitorear, inclusive ir como poniendo o sacando medicamentos de todo su tratamiento de acuerdo a la respuesta que vemos. Y esto es evaluando constantemente al paciente. Pero si yo lo utilizo durante el paro, que no veo una respuesta, un estado mental, no puedo evaluarlo, entonces ahí sí podría ser bastante contraproducente, ¿ok? Y regreso a lo mismo, el hecho de decir, a mí me funcionó, no significa que realmente funciona. De hecho, la evidencia nos dice que no es benéfico, ¿ok? No vamos a tener una respuesta positiva, entonces yo lo manejaría con bastante precaución. ¿Cuáles son algunos efectos secundarios y perjudiciales de los glucocorticosteroides? Inmunosupresor, como ya lo dijimos, inclusive podría ser que si logramos sacar al paciente del paro y está cursando con alguna infección, pues veamos algunas, pues obviamente predisponerlo a infecciones más grandes o que este avance, o sea, podría no ser tan buena la respuesta. Y también algo que es bastante pues interesante es que no pueden restaurar el efecto isquémico, citotóxico, o sea, simplemente no es como que lo administro y esto, todo lo que se generó durante el paro va a ser reversible, no lo van a hacer. O sea, los corticosteroides no van a hacer esto. Entonces, ¿qué caso tiene si estoy poniendo a mi paciente de forma que lo arriesgo más a infecciones y aparte ni siquiera va a haber un efecto isquémico citotóxico positivo? No lo va a haber. Entonces, creo que hay más evidencia del lado que no, al lado que sí. Aquí tenemos otro estudio en el que vemos un tratamiento conjunto, ¿ok? Y aquí quiero que se lleven mucho esto. Es un tratamiento conjunto, con vasopresina, corticoides y adrenalina. Ajá. Si vemos este estudio, nos dicen que fue bastante beneficioso para los pacientes, ¿ok? De hecho, recuperaron el ROSC, la circulación espontánea se recuperó, pero hablamos de nuevo de un tratamiento conjunto, ¿ok? No sé si realmente utilizándolo sea tan beneficioso para todos nuestros pacientes. Creo que debemos de usar los corticosteroides con bastante precaución y repito una vez más, yo lo utilizaría después del paro, no durante el paro, ¿ok? Por los efectos secundarios que podían traer. Inclusive aquí nos hablan de que se utilizó hidrocortisona, ¿ok? Entonces, ¿cuáles fueron los desenlaces en este estudio? Bueno, el retorno de la circulación espontánea durante los 20 minutos y supervivencia más alta, ¿ok? Entonces, este estudio los coloca como si lo usas en conjunto con otros medicamentos, podría tener buenos resultados, pero insisto, manejemos esto con precaución porque falta mucha investigación al respecto en el área de medicina veterinaria, mucha. No podemos nada más decir por un estudio o dos que veamos en humanos, podemos aplicarlo en nuestros pacientes. Hay que ser precavidos, doctores. La hidrocortisona se puede utilizar en 1 miligramo por kilo, seguido de 1 miligramo por kilo cada 6 horas o una infusión de a 0.15 miligramos por kilo por hora, reduciendo esta dosis con la mejora del paciente. Y bueno, esta se utiliza en gatos y perros hemodinámicamente inestables a pesar de la administración de fluidos, ¿ok? Entonces, algo muy importante de esto es estar monitoreando, porque si yo
veo que ya hay mejora en el paciente, podría retirarlo y seguir como planteando tratamientos para que siga mejorando. Pero si yo no monitoreo, solamente voy a estar administrando medicamentos y así no tiene que ser. Recuerden que en el área de UCI, el monitoreo de nuestros pacientes es cada 2, 3 horas. Monitoreo sanguíneo es todos los días o cada 3 días. Esto es dependiendo la enfermedad o la causa por la cual están en esta área, ¿ok? Entonces, sí hay que ser muy precavidos con esto, si es que lo vamos a utilizar, saber que va a haber un médico que va a estar monitoreando a los pacientes y no solamente como administrarlo y ver qué es lo que sucede, ¿no? Epinefrina o adrenalina, que es como lo máximo durante un paro cardiorrespiratorio porque todo el mundo quiere administrar adrenalina porque sabemos que el corazón entró en paro y por lo tanto hay que administrar adrenalina para que vuelva a funcionar. Vamos a ver qué sí, qué no. Es una catecolamina que actúa como agonista adrenérgico no específico. Su efecto es vasopresor, ¿ok? Tiene actividad beta-1 adrenérgica, efectos inotrópicos y cronotrópicos. Esto hace que se incremente la demanda de oxígeno en el miocardio y esto predispone a arritmias. ¿Esto podría ser un efecto dañino? Podría ser que no. ¿En qué sentido? En que podemos sacar al paciente del paro y después de eso recuperar el ritmo normal del corazón administrando otros medicamentos, ¿ok? Entonces, ¿podríamos tomarlo como un efecto negativo o no? Podría ser, pero les digo, siempre monitoreando para poder utilizar otro tipo de medicamentos que ahora nos ayuden con la nueva etapa del paciente. Dosis altas no se asocian con el aumento de supervivencia. Muy importante, doctores, porque todo el mundo quiere administrar adrenalina como si que administramos 3 ampolletas, ya, el paciente va a salir vivo. Eso no significa que vamos a mantener la supervivencia. El hecho de administrar más adrenalina en unos que en otros no significa nada. Inclusive podría ser perjudicial y ahorita vamos a ver por qué, ¿ok? Entonces llévense mucho esto para que en el momento en el que tengan un caso así, no quieran administrar 3 ampolletas y pensar que con eso el paciente va a salir adelante. No, por eso se establecen el manejo de las dosis. Ok, la primera dosis que se maneja es la dosis baja, que es 0.01 miligramos por kilo intravenoso, ¿ok? Y las dosis altas, Recover nos dice que las vamos a manejar en RCPs prolongados. ¿Cuáles son los RCPs prolongados? Arriba de los 10 minutos. Bueno, a partir de los 10 minutos se manejan dosis altas, que es 0.1 miligramos por kilo, ¿ok? Y se pueden utilizar cada 2 ciclos de RCP. ¿Cuánto dura el RCP? El ciclo, 2 minutos. Entonces estamos hablando que cada dosis de epinefrina la vamos a manejar aproximadamente entre cada 3 a 4 minutos, ¿ok? Importante, doctores, iniciar con dosis bajas. Y aquí voy a hacer también como un pequeño paréntesis para decirles, es muy importante que tengamos una tabla en donde, ya sea en quirófano o en donde hagamos nuestras maniobras de RCP en el área de UCI. Si no tenemos área de UCI, no se preocupen, pero sí en donde sabemos que vamos a estar manejando este tipo de pacientes con los diferentes medicamentos de acuerdo al peso y las dosis. Porque es muy frecuente ver que hay médicos que, pues, como que pesa 5 kilos, como que le pongo, no sé, 0.1 o 0.3 o así. Esto siento que es un error muy grande porque son medicamentos que si no manejamos adecuadamente, lo único que vamos a hacer es perjudicar más al paciente. Recuerden que uno de los efectos de la epinefrina es hacer vasoconstricción y esto nos lleva a una hipertensión, ¿ok? Si vemos, ahorita lo vamos a ir viendo con el paso de la presentación, pero si vemos que aparte estamos administrando más medicamentos que hipertensan, entonces ¿realmente es beneficioso que yo esté administrando dosis sin calcular? No. Vuelvo a lo mismo. Si yo
administro 3 ampolletas de epinefrina, no es que vaya a ser un éxito. Entonces, muy importante que tengamos ya como esquemas. De hecho, en la página de Recover los pueden encontrar, en donde nos digan tal peso, tal cantidad de epinefrina o de amiodarona o de lidocaína, ¿ok? Para que nosotros como médicos vayamos funcionando mejor en cuanto al protocolo de RCP. Bueno, en este estudio del 2019, ¿qué es lo que nos dice? El uso de epinefrina debe de reservarse para aquellos animales con hipotensión severa, ¿ok? Que no están respondiendo a otros manejos. Este estudio no es sobre RCP, es sobre hipotensión arterial transoperatoria, pero sí nos dice, la vida media sérica es de 3 minutos y está indicada en estados de shock o durante maniobras de RCP, que en donde ningún otro medicamento ha mostrado un beneficio, ¿ok? Entonces, ¿sí podemos utilizar adrenalina? Por supuesto que sí, porque si hay una hipotensión, lo que vamos a hacer es recuperar tono y vamos a generar una vasoconstricción y por lo tanto, esto nos va a hacer recuperar un poco de tono para poder recuperar al paciente. Pero recuerden, siempre con precaución y con dosis medidas y recordar muy importante empezar con dosis bajas y después de un RCP prolongado, iniciar con dosis altas. ¿Ok? Ok. Aquí vemos otro estudio, ¿ok? En el que vemos que mmm, las dosis altas de epinefrina o adrenalina deben de ser lo último, ¿ok? La última opción. No podemos iniciar con dosis altas en las primeras maniobras de RCP porque es totalmente contraproducente al paciente. Nos dice, eh, puede tener un impacto negativo en general, ¿ok? Y esto, sí, claro que vamos a recuperar la circulación, pero puede ser negativo porque vamos a tener una hipertensión, ¿ok? En pacientes con enfermedad aguda reversible se recomienda que se administre epinefrina en dosis bajas, inclusive después de los 10 minutos, ¿ok? Para maximizar las posibilidades de supervivencia. Ojo aquí. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que depende la patología que curse nuestro paciente, depende las maniobras que vamos a hacer? En cuanto a los medicamentos, no podemos ir solamente administrando, tenemos que ser conscientes de lo que vamos haciendo. Entonces, en este estudio nos da evidencia de que efectivamente la epinefrina es buena, pero después de un RCP prolongado, ¿ok? Y en este tipo de pacientes también, que son con enfermedades agudas reversibles, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener esto bien, eh, pues, como siempre hay que tenerlo bien presente para evitar hacer un mal manejo. Ahora, un punto muy importante, pero bastante importante, es que la epinefrina no tiene buen efecto ante un pH ácido. Ajá. Si la presentación, conforme los minutos, se va haciendo efectos en porque ya va a tener que tener un piquito más para que pueda hacer efecto, porque en este estudio también vemos, ok, otro medicamento que tenemos es también la vasopresina, que es la hormona antidiurética.
Sus efectos vasopresores son mediados por el receptor periférico B1, localizado en el músculo liso, es independiente de los efectos de la epinefrina y permanece sensible aún en un pH ácido. Este punto es vital. ¿Por qué? Porque si yo uso epinefrina y vasopresina, no van a chocar. O sea, cada una va a tener su efecto, cada una va a hacer su trabajo independiente una de la otra. Entonces, obviamente eso nos ayuda a que si mi paciente no está respondiendo a una, puedo administrar la otra y no va a haber ningún problema. Además, algo súper importante es justo esto, que la vasopresina sí va a actuar en un pH ácido. Entonces, podría usarla a pesar de que ya sepa que hay una acidosis metabólica, ¿ok? Y va a seguir haciendo efecto. Importante, ¿vale? Para que se lo lleven muy bien anotado de que la vasopresina no es que sea mejor, pero sí va a seguir funcionando a pesar de tener acidosis metabólica y va a seguir funcionando a pesar de que ya haya administrado epinefrina, ¿vale? No tiene efectos inotrópicos o cronotrópicos que agraven la isquemia cardíaca. Puede ser una alternativa al uso de la epinefrina, sí. Y existen estudios que la sugieren como beneficiosa, en especial en pacientes con asistolia en un RCP prolongado o con hipovolemia, ¿ok? Claro que va a responder en un RCP prolongado porque a pesar de que ya haya acidosis, no va a suceder nada, ella va a seguir actuando. La dosis es de 0.8 unidades por kilo intravenoso como sustituto o en combinación de la epinefrina cada 3 a 5 minutos, o sea, cada 2 ciclos aproximadamente de RCP. Ok, aquí se evaluó cómo estaban en pues toda esta situación de la vasopresina en el organismo en un paro cardiorrespiratorio. La verdad es muy largo, pero bueno, ahí está la fuente para que lo consulten. Lo que se dieron cuenta es que los niveles séricos disminuyeron. Ajá, entonces, obviamente, es totalmente beneficioso que nosotros utilicemos vasopresina, ¿ok? Porque dentro del cuerpo, en un paro cardiorrespiratorio, los niveles séricos disminuyen, ¿ok? Los órganos, muy bueno. ¿Por qué? Porque hay que recordar que durante el paro cardiorrespiratorio, el cuerpo, yo siempre les digo a mis alumnos que el cuerpo en su infinita sabiduría, pero también regándola, hace cosas buenas y malas. Y una de estas es que va a aportar lo que pueda de la circulación, de lo que todavía exista o lo que nosotros hacemos con las compresiones a los órganos importantes, ¿ok? No va a desperdiciar esta circulación en otros órganos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que con la vasopresina sí mejora la perfusión a los órganos. Eso es algo muy bueno, ¿ok? Y también se dieron cuenta de que en, contra la epinefrina también no tenía, no generaba arritmias, ¿ok? Entonces, o tenía menos generación de arritmias. Entonces, otro punto también que nos dice, la vasopresina es muy buena. Y menor. Ok, durante este estudio lo que se dieron cuenta es que, bueno, la vasopresina sí tiene ciertos factores beneficiosos a comparación de la epinefrina, ¿ok? Uno de ellos es que se dieron cuenta, primero evaluaron cómo estaba la vasopresina en la circulación y los valores séricos salieron disminuidos. Por lo tanto, sí es beneficioso que nosotros administremos vasopresina cuando estamos haciendo las maniobras de RCP avanzado, ¿ok? Entonces, ya teniendo en cuenta de que los valores séricos disminuyeron, lo que se dan cuenta es que mejora la perfusión a los órganos, ¿ok? Recuerden una cosa, a mis alumnos siempre les comento que el cuerpo es muy sabio, pero también hace cosas extrañas. Y una de ellas es que
va a retener todo lo poco de circulación que aún queda y que nosotros pues ayudamos con el RCP, lo va a mandar a los órganos más importantes. Por lo tanto, esa perfusión no se va a ver reflejada en órganos que el cuerpo considere no son tan importantes, ¿ok? Por lo tanto, vemos que en el uso de la vasopresina sí mejora la perfusión en los órganos en general. Eso es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta porque esto no lo hace la epinefrina. Otra cosa es que genera menos arritmias en contra del uso de la epinefrina. Otro punto también que nos dice vasopresina sí la podemos utilizar. Sin embargo, en este estudio se dieron cuenta de que a comparación de la epinefrina, no hay una mejor sobrevida. Ajá. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar qué es mejor que el otro, va a ser un pensamiento muy cerrado, ¿ok? No creo que sea el punto de todo esto. Debemos, y lo repito de una vez, otra vez, perdón, de acuerdo al monitoreo que hagamos con los pacientes, ver cuál es su reacción y de esta forma ir viendo qué usamos y qué no usamos, ¿ok? Pero sí vemos como puntos muy importantes en comparación del uso de la epinefrina, ¿vale? Podríamos hacer una terapia conjunta en la que usemos epinefrina a dosis bajas y vayamos utilizando vasopresina. Ajá. Ya vimos que no va a haber como un efecto negativo si se usan las dos al mismo tiempo y con esto podríamos ver una mejora. Pero, repito, todo es con el monitoreo que se hace en cada paciente, ¿ok? Pero este estudio nos arroja información muy importante sobre el uso de la vasopresina en comparación al uso de la epinefrina. Ok. Atropina es un fármaco vagolítico, inhibidor competitivo de los receptores muscarínicos de acetilcolina. Revierte la disminución de la frecuencia cardíaca, o sea, va a aumentar la frecuencia cardíaca y del bloqueo del nodo auroventricular causado por estímulo colinérgico. Estudios sugieren carencia de efecto negativo o positivo a dosis estándar, que es de 0.04 miligramos por kilo. Y esta la podemos utilizar y se han visto que es benéfica en animales con asistolia también, ¿vale? Recover ya tiene nuevas pautas en el uso de la atropina de acuerdo a la concentración. Como les comentaba, dense una vuelta por su página. Está bastante interesante. De hecho, tiene como unos pósters en las que pueden imprimirlo y pegarlo en su área de UCI para que tengan bien verificado cuál va a ser la dosis que van a usar de acuerdo a la concentración que tengan en sus clínicas, ¿vale? Aquí tenemos un estudio en el que hicieron RCP avanzado, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que nos dice? No se recomienda la atropina para el paro producido por asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Antes se recomendaba, pero ahorita no. Ajá, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Eh, Primero, se recomienda que se usen otros medicamentos, ¿ok? No es que no la usen, es que primero nos dicen usa otros medicamentos antes de la atropina. ¿Cómo qué? Como epinefrina, como vasopresina, y si no, llegamos a la atropina, ¿ok? Es importante que sepamos esto porque a veces empezamos a poner todo. Yo lo he visto, se empieza a administrar de todo un poco y lo que reaccione y cómo reaccione, bueno, el punto es sacar al paciente del paro. Entonces, creo que si tenemos esta información a la mano con evidencia científica, vamos a saber que la atropina no es mala, pero podríamos utilizar antes otros medicamentos como la epinefrina, como la vasopresina, y si no, me voy a la atropina, ¿ok? Vamos a ir como teniendo estos protocolos a la mano. Bicarbonato. ¿Por qué es de bicarbonato en los lineamientos de Recover?
porque como ya se mencionó algunas ocasiones durante esta presentación, vamos a caer en acidosis, ¿ok? Indudablemente eso va a pasar conforme vayamos avanzando en el RCP, porque entre más tiempo pasa sin haber oxigenación natural de las células, vamos a caer en una acidosis. Entonces, esto ocurre en RCPs prolongados. Los estudios reportan incremento en la supervivencia si se administra bicarbonato cuando llevamos un RCP de 10 minutos hacia arriba, ¿ok? Recuerden eso, es de 10 minutos hacia arriba. No en cuanto cayó en paro, administra bicarbonato, no. ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente, ¿ok? La dosis es de un mini equivalente por kilo y siempre lo vuelvo a decir en RCPs prolongados, ¿ok? Ok, bueno, tenemos un estudio, otra vez un estudio aplicado en humanos. Ojalá hubiera más evidencia científica en nuestra área, pero eso pues actualmente no ocurre. Y estoy segura de que poco a poco vamos a tener esta evidencia para que también nuestra área vaya teniendo como este soporte científico y vayamos haciendo las cosas con protocolos basados en evidencia científica, no nada más como pues yo lo aprendí o a mí me funcionó, ¿ok? Bueno, ¿qué nos dice en cuanto a esto? Es importante tener presente que la administración de adrenalina transitoriamente disminuye el CO2 final expirado, ¿ok? Entonces, otra cosa que va a hacer la adrenalina es que va a haber una disminución de CO2. ¿A qué nos lleva esto? Pues obviamente al incremento de la acidosis metabólica. ¿Y qué nos lleva esto? Pues a que la epinefrina no tenga muy buena función durante su administración, porque ya vimos que no funciona en pHs ácidos, ¿ok? Entonces, si yo administro bicarbonato, vamos a ver que la producción y la expiración del CO2 se va a incrementar. ¿Esto qué quiere decir? Que la acidosis va a ir disminuyendo. No es ver una disminución así radical, ¿ok? Pero sí va a ir disminuyendo. Y si yo disminuyo la acidosis, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a tener mejor efecto con el uso de la epinefrina. Pero recuerden que aún así yo puedo estar usando vasopresina conjuntamente para tener un resultado favorable en el paciente. Pero puedo ayudarme de esto. Puedo ayudarme sin duda alguna del bicarbonato para que disminuya esta acidosis y por lo tanto tener mejor efecto, ¿ok? Inclusive dejando atrás el uso de la epinefrina, puedo tener mejor efecto a nivel general en el paciente si yo disminuyo la acidosis, porque una acidosis nunca va a ser buena, eso lo sabemos, ¿ok? Entonces, bicarbonato, claro que lo puedo utilizar en RCPs prolongados para ayudar al paciente y obviamente esperando que salga del paro, pues tengamos una respuesta benéfica después de esto, ¿ok? Doxapram, ojo aquí. Así como con los corticosteroides que no están en los lineamientos de Recover, el Doxapram tampoco está. Ajá. Ni el Cloxapram, ni el Dopram, ni nada de estos medicamentos. No están. Y debe de ser por algo. Yo lo agregué porque sí he visto que médicos o clínicas o lugares en donde lo utilizan de la mano en un RCP. Se me hace extraño y creo que la idea es aumentar la frecuencia respiratoria del paciente en un paro cardiorrespiratorio. Pero ¿realmente ayuda? ¿Realmente si yo administro Doxapram va a ser beneficioso para el paciente? Bueno, es un estimulante de la actividad respiratoria post-anestesia y o periodo de recuperación. ¿Qué quiere decir? Si no está anestesiado, ¿va a tener buenos efectos? Se los dejo. O sea, se los dejo como una duda realmente porque en sus lineamientos, en su etiqueta, claramente lo dice, post-anestesia. Claro que hay pacientes que caen en paro anestesiados, pero es post-anestesia o en el periodo de recuperación.
Actúa estimulando los quimiorreceptores de las regiones aórticas y carótida. Aumenta la frecuencia respiratoria e incrementa el volumen tidal, mayor frecuencia y profundidad respiratoria. Aumenta la presión arterial. Ya vimos que medicamentos que sí están indicados en el protocolo aumentan la presión arterial. ¿Realmente necesito administrar otro más que aumente esta presión? Ahí también se los pongo sobre la mesa. Disminuye el flujo sanguíneo al cerebro. Ojo aquí. Este para mí sería el punto más importante. ¿Por qué? Porque ya vimos que el cerebro de por sí va a estar en conflicto. No va a tener su alimento, que es la glucosa. Va a estar bastante comprometido. Entonces, si le disminuyo aún más el flujo sanguíneo, ¿realmente me ayudará? Las dosis, bueno, las dosis, si se dan cuenta, vienen marcadas de acuerdo al anestésico que usamos. Entonces, así como que digamos, bueno, yo voy a usar Doxapram o Dopram o lo que sea para aumentar la frecuencia. Si el paciente no estaba anestesiado, yo lo dejaría en duda. La verdad, su uso lo dejo totalmente en duda, así como los corticosteroides. Ajá. Ahora, ¿se acuerdan hace rato que les comenté que la diferencia entre un paro cardiorrespiratorio en humanos con la de nuestros pacientes es que los humanos caen primero en un paro cardíaco y los pacientes veterinarios caen primero en un paro respiratorio? Teniendo esta idea, podríamos decir, entonces, ¿por qué no utilizar Doxapram? Sería bastante bueno que si ya sabemos que la respiración va a caer o va a cesar primero, pues utilizo Doxapram y la elevo. Pero recuerden una cosa, doctores, el hecho de que un paciente respire no significa que tenga una buena circulación, ¿ok? Si yo estoy respirando, no va a significar que mi circulación está bien y que esté irrigando a todos los órganos, que aunque el cuerpo considere no importantes, lo van a hacer. Entonces, esta idea se las dejo porque creo que es con lo que los médicos actualmente se han casado y que dicen, si mi paciente respira, lo estoy recuperando. No es así, no es así. Yo tengo que recuperar lo principal, en este caso, que es lo que me va a ayudar a recuperar la frecuencia respiratoria, que es la circulación, ¿ok? Si yo recupero la circulación, la respiración también va a ir aumentando. Poco o mucho, pero va a ir aumentando, ¿ok? Entonces, Doxapram no creo que sea el medicamento que nos ayude. Inclusive siento que de alguna forma podría darnos como este falso positivo de que estamos recuperando al paciente, ¿saben? Mm, ok, tenemos este estudio. Este no es un estudio que nos arroje evidencia científica sobre el uso de Doxapram, pero sí es un estudio en el que justamente en la ciudad de Lima, ajá, ¿qué es lo que hacen? Van a diferentes clínicas y preguntan sobre sus protocolos en RCP. La mayoría de los médicos, si nos damos cuenta aquí, utiliza fluidoterapia y fármacos. Ah, bueno, la fluidoterapia la utilizan a dosis altas. Ya sabemos que es achorroclisis, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero pensar que con eso quieren como emular la circulación, ¿ok? Entre más fluidos haya, pues entonces debe de mejorar la circulación. Utilizan epinefrina a dosis altas, inclusive en RCPs menores a 10 minutos. Ya están utilizando epinefrina a dosis altas, glucocorticoides y doxapram. Estos medicamentos, creo que el punto por el cual los utilizan es porque si yo tengo una fluidoterapia a chorroclisis, voy a emular la circulación. Si yo utilice pues, epinefrina a dosis altas, voy a darle la fuerza suficiente al corazón para que recupere su tono y entonces solito empiece como a mandar sangre a todos los órganos. Si yo utilizo glucocorticoides, voy a proteger el cerebro, entre comillas, y voy a desinflamar. Y por último, si utilizo doxapram, pues recupero la frecuencia cardíaca.
Pero se dan cuenta de una cosa, todo esto es un protocolo mal hecho, basado solamente en lo que hemos aprendido, nos ha funcionado y que realmente no estamos garantizando la vida de un paciente. Lo peor de todo es que si se dan es que esto lo hacen aún teniendo conocimiento de los lineamientos de RCP. A pesar de que hay un médico ya con el conocimiento de los lineamientos de Recover que dicen utiliza tal y tal medicamento, si no funciona en estos patrones cardíacos, utiliza tal y tal, siguen usando estos protocolos. Entonces, siento que es realmente una advertencia muy grande, porque primero no sabemos la fisiopatología del RCP. Solamente estamos que va a haber inflamación, que va a haber como la pérdida de la función cerebral, obviamente, eso sí va a pasar. La respiración la vamos a perder, entonces le pongo esto. Solamente estamos dando por hecho muchas cosas, pero no conocemos la raíz del problema y entonces empezamos a medicar con cosas que realmente no van a tener un efecto positivo. ¿Ok? Y es alarmante el hecho de que haya médicos que aún teniendo el conocimiento de los lineamientos, sigan haciendo estos protocolos. Entonces, hoy creo que estamos un poquito más certeros en el uso de los medicamentos. Me gustaría regresarme, ahorita, bueno, estas son las fuentes, pero quiero regresarme un poquito. Mm, eh, déjenme ver. Ok. Quiero regresarme a esta parte del algoritmo avanzado de Recover. Ok, en esta parte. Retomando la parte del Doxapram y de la mala praxis que hacemos muchas veces, quiero que de verdad tengan esta parte del manejo avanzado del paro cardiorrespiratorio con ustedes. Me parece que hay un apartado en Recover en donde lo pueden imprimir, si no, aquí está, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, hay ciertos patrones en el electrocardiograma que nos van a guiar para saber qué medicamentos ocupar. Amiodarona, lidocaína, epinefrina, vasopresina, ¿ok? Incluso desfibrilador. En la otra parte, si hay asistolia, si hay PEA, vamos a ocupar atropina. Se dan cuenta de que la atropina sí se va a ocupar, epinefrina o vasopresina y bicarbonato. Pero en ningún momento nos dice que vamos a ocupar corticosteroides, glucocorticosteroides, Doxapram, no, no lo dice. Y todo tiene una causa, porque si recuperamos circulación, vamos a recuperar lo demás. Ajá. Y después de eso, incluso ahí sí hay un apartado en el que dice cuidados post-RCP. Hay que seguir monitoreando al paciente, saber si hacemos infusiones de lidocaína, si ponemos ahora sí protectores neurológicos, si podemos, o sea, es después en el momento lo que nos interesa es recuperar el corazón, ¿ok? Es recuperarlo. Y en ningún momento nos está hablando de doxapram o corticosteroides. Y esto es importante, doctores, porque se están basando en evidencia científica, que viene obviamente de lineamientos de humanos, pero que han sido adaptados a los veterinarios con la poca o mucha evidencia científica que hemos logrado recabar. Entonces, vamos a basarnos en este algoritmo a partir de ahora en sus clínicas para que puedan tener un efecto pues, positivo en recuperar pacientes en paro, ¿ok? Yo sé que muchos me pueden decir, pero es que de verdad, doctora, yo lo he aplicado y me ha funcionado. Ok, no voy a refutar eso porque también conforme van pasando las experiencias, a lo mejor tenemos buen resultado con el conocimiento que vamos adquiriendo durante la práctica. Pero creo que si hacemos un manejo con evidencia científica, podemos tener mejores resultados. Vayan aplicando esto para que vayan viendo qué tan buenos o malos son, pues, los resultados que tienen con sus pacientes, ¿ok?
Ya vimos que los medicamentos siempre nos van a ayudar, pero también siempre van a tener un efecto negativo. La cosa es saberlos aplicar y en qué momento. No nada más aplicar por aplicar o pues el perro medio pesa esto y medio le pongo lo otro. No, siempre hay que hacer las cosas bien. Y con esto, justamente, con esta evidencia que tenemos sobre el uso de los medicamentos, no están pues ayudándonos. Y con esta evidencia que nada más recabamos por nuestro conocimiento empírico, quiero darles las gracias y hablar sobre esto. Este es Thor, es un perro callejero. Actualmente yo me dedico a campañas de esterilización, pero también hago clínica por mi cuenta. Y bueno, este perro llegó a un hospital muy grande en el que yo trabajé. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque cuando nosotros nos basamos en evidencia empírica de todo lo que hemos vivido para hacer algo, puede que resulte o puede que no. En el mejor de los casos va a resultar. Y siempre hay que recordar que nuestros pacientes los esperan en casa. Thor, como les comentaba, es un paciente de la calle, ¿ok? Es un perro callejero, pero que esto es, así me pasaron a mí la guardia, ¿ok? Y aún la recuerdo muy bien porque era un caso que a mí me conmovió mucho. Este perro, si bien no tiene hogar, siempre que reconocía a la gente de ahí, de la colonia, y lo curioso es que cuando llegaba alguien lo acompañaba a su casa. Eso es lo que reportaron, ¿ok? Llegaba alguien, los acompañaba a su casa, pues ya saben, se ganaba el premio y todo, ¿no? Muy curioso. Lamentablemente, un día, Thor fue atacado por una jauría. Ajá, eran, si no mal recuerdo, 13 congéneres. Obviamente lo dejaron mal, muy mal, exageradamente mal. Pero la gente de la colonia empezó como a recaudar dinero para llevarlo a un hospital. No era cualquier hospital, de verdad, es un hospital caro, es un hospital muy grande que tiene todos los medios para sacar adelante a los pacientes. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Thor pudo haber muerto ahí en la calle porque pues es un perro callejero. Y creo que llegamos a un punto en el que dejamos de ver a nuestros pacientes con empatía. Es un perro más, un gato más, pero se nos olvida que hay alguien esperando a esos pacientes en casa. Se nos olvida que hay un Thor que están esperando en casa y no una persona, muchas personas, porque lo extrañan, porque tienen un valor emocional, como podría ser, inclusive, a veces hay personas que realmente los comparan como con un hermano, como con una novia, no sé, o sea, les tienen un valor emocional muy grande, ¿saben? Y a nosotros se nos olvida que la capacitación constante y el hecho de usar protocolos ya verificados pueden sacar adelante a nuestros pacientes. Y al olvidar esto, hacemos las cosas así, no sin sentido, administrando 3 ampolletas de adrenalina, Doxapram, y ¿por qué no? Dexametasona. ¿Y qué nos deja esto? Que hay alguien en sus casas esperando a estos pacientes. Siempre recuérdenlo, doctores. Recuerden, yo me baso mucho en Thor porque a mí se me hizo una historia muy conmovedora, que había personas y no crean que eran de una colonia pues con capacidad económica, no, realmente venía pues sí, de un lugar lejano, de un lugar en el que los vecinos tuvieron que reunirse y juntar los recursos para que todo saliera adelante. Entonces, cada vez que quieran manejar un protocolo que ni siquiera tiene evidencia científica, recuerden a Thor. Tengo otro paciente que me hablaron porque me dijeron, yo lo llevo, y era una colonia de recursos, me dijeron, yo lo llevo a un hospital que es un poco caro, pero me llama mucho la atención que siempre les dan lo mismo. Y yo dije, bueno, pues ¿qué les dan? La muchacha, la propietaria me dijo, no importa si lo llevo por diarrea, no importa si lo llevo por problemas respiratorios o si lo llevo convulsionando, porque uno de sus perros convulsiona, siempre les dan lo mismo.
Y vi las recetas que eran varias, y siempre les dan Shotapen, B12 y Tramadol. No importa cuál es la enfermedad, siempre les dan eso. Y yo quiero ponerlo sobre la mesa a ustedes, porque durante esta plática ya vimos que no puedo dar todo el tiempo lo mismo. No es así. Y realmente, ¿ustedes creen que la B12 va a funcionar en algo para una convulsión? ¿O el Shotapen? Entonces, manejar los mismos protocolos sin investigar, sin estar creciendo como médicos en la parte de la investigación, solamente estamos jugando con las vidas de los pacientes. Y es una vida que, repito, esperan en casa, como a Thor, que lo esperaban con mucho cariño. Y sí, afortunadamente Thor, a pesar de que quedó muy mal, con muchas mordidas, se dio de alta y regresó a casa como si nada. Entonces, agradezco mucho el tiempo que me dieron. Si tienen dudas, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Siempre estamos para colaborarnos unos con otros, porque recuerden que esto no se trata del médico que crece más o del médico que sabe más, se trata de un paciente que va a salir a su casa y que la familia va a recibirlo con mucho cariño. Gracias a todos y que tengan muy buena tarde.